Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a esta clase de escuela dominical y quiero darle las gracias por su atención. Bien, la clase que hemos leído en estas semanas pasadas pues trataba acerca de el Amán 1.6. El título es La roca de nuestro Redentor y he hecho algunas anotaciones por aquí en la página que os voy a mostrar que me parece cuanto menos interesante. En el punto primero es un tema controvertido y nos habla acerca del orgullo. Normalmente pues nosotros nos vemos a nosotros mismos siempre pues normales, creemos que no somos orgullosos, ya que realmente pues este fue uno de los problemas graves que tuvieron los nefitas en este tiempo. Si miramos este versículo del Amán 3, vemos que nos dice lo siguiente. Mirad aquí en el versículo 25. Tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas bendiciones se derramaron sobre el pueblo que aún los sacerdotes y maestros se maravillaron. Vemos que ellos recibieron muchísimas bendiciones. Decía que vemos que la puerta del cielo estaba abierta para todos y todos los que querían se unían a la iglesia, ¿vale? Entonces podemos ver, como dice aquí el versículo 31, que en ese año hubo un gran gozo muy continuo en la tierra de Zarahemla. Entonces podemos ver de que hubo años de paz y años de mucho gozo. Pero aquí, un poco después, hubo de nuevo guerras y mirad lo que menciona aquí en el versículo este. Hubo una gran mortandad entre ellos, ¿vale? Y dice, sobre todo en aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. ¿Por qué vino eso? Debido a su maldad y abominación. O sea, los miembros de la iglesia empezaron a tener pues eso, mucho orgullo, debido a sus riquezas, ¿vale? Dice aquí abajo también, negando el alimento a los que tenían hambre, hiriendo a sus hermanos en las mejillas y burlándose de lo que era sagrado. O sea, todo esto lo estaban haciendo los mismos miembros de la iglesia. Y finalmente negando el espíritu de profecía, revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, ¿vale? Todo eso pues hizo de que el pueblo dejara de prosperar y empezaron a tener problemas. Cierto es de que se les advirtió al pueblo acerca de su iniquidad, pero no hicieron demasiado caso, ¿vale? Podemos ver de que el versículo 15 es interesante, dice que a medida que se arrepentían comenzaban a prosperar. Entonces podemos ver de que el orgullo y el que un pueblo progrese van de la mano. Entonces existe un círculo, como un círculo vicioso, digo yo, que es este de aquí, que cuando las personas aumentamos en orgullo, en iniquidad, empezamos a tener pruebas, padecimientos, dificultades, aflicciones, ¿verdad? Y pasamos de este lado a este lado de aquí. Cuando estamos en estas circunstancias de dificultades, es cuando parece ser que se despierta un poco el recuerdo de Dios, de lo que es sagrado, y como vemos que por nosotros mismos somos incapaces de hacer frente a nuestros propios problemas, nos acordamos de Dios, nos acordamos de orar, pedimos con humildad, nos arrepentimos de nuestros pecados y como Dios pues tiene tanta misericordia y nos ama, pues acepta nuestro arrepentimiento si es de corazón y, como decíamos antes en esos versículos, empezamos a prosperar, las dificultades empiezan a ser menores o salimos de ellas y entonces empezamos a prosperar, ¿vale? Cuando aumentamos en prosperidad y en rectitud, todo va bien, pero si aumentamos solo en prosperidad y no somos rectos,
entonces vuelve de nuevo otra vez el orgullo y la iniquidad y comienza de nuevo el ciclo. El pueblo nefita eso lo vivió durante muchos siglos. Pues bien, eso que he subrayado aquí, entonces a mí me llama la atención y dice la forma en que hemos sido fortalecidos por el Espíritu y el poder del Señor gracias a que fueron humildes. Yo he mencionado en numerosas ocasiones de que cuando estamos en momentos de dificultad, pues tenemos que ser humildes, pero cuando estamos en momentos de gozo, de que todo va bien, es cuando debemos aumentar aún nuestra humildad. Bien, en estos versículos de aquí de Amán nos damos cuenta de algunas cosillas más. Vamos a ver. Bueno, en el Amán 3, 33 y 34, 35, nos menciona que hubo dos grupos de personas, unos en los que el orgullo aumentó mucho y otra parte de los miembros de la iglesia en el que se hicieron más humildes, en el cual sus almas se llenaban de gozo y al mismo tiempo llegaron hasta la purificación y santificación de sus corazones. Dices, proceso, la santificación, que viene de entregar el corazón a Dios. Pues bien, un poco más adelante, en el 4, del 11 al 13, vamos a verlo, y dice que a pesar de todos esos pérdidas que habían tenido, una terrible mortandad, todo eso había sucedido por una cosa. Dice así también aquí arriba que los lamanitas habían reconquistado muchísimas ciudades. Entonces, todo eso fue debido a esto, al orgullo de sus corazones por razón de su inmensa riqueza, por haber oprimido a los pobres, negado el alimento a los que tenían hambre. Es lo mismo que hemos dicho, lo hemos comentado antes, ¿verdad? Entonces, la parte importante es esta, ¿no? Es la parte de la santificación. ¿Qué significa entregar el corazón a Dios? Bueno, podríamos decir que es un estado superior de progreso espiritual. Llega un momento en el cual nosotros, de forma voluntaria, decidimos hacer lo correcto. Es cuando yo tomo decisiones antes de que las cosas lleguen y yo decido pagar mi diezmo. Yo decido guardar la ley de castidad. Yo decido servir al prójimo. Yo decido, pues, no ser orgulloso, o sea, ser humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tomo decisiones antes de que lleguen ese tipo de pruebas. Así que puedo verme libre, de muchas aflicciones, y de esa manera yo puedo obtener esto que he marcado aquí de color azul abajo. Puedo encontrar gozo y consolación en épocas de aflicción, debido a que hicimos lo correcto, ¿vale? Entonces podemos darnos cuenta de que cuando nosotros hacemos lo correcto, somos protegidos. ¿Quiere decir esto entonces que estamos exentos de pruebas? No, vamos a tener pruebas porque es el propósito de nuestro paso por aquí por la tierra, ¿vale? Pero, repito, el proceso de entregar el corazón a Dios es cuando nosotros tomamos esas decisiones personales de seguirlo y hacer lo que Él nos dice, ¿vale? Bien, me gusta este concepto que hay aquí, que dice que si Jesucristo es nuestro fundamento no podemos fracasar. El paso por nuestra tierra, ¿vale? Nos califica para estar en la presencia de Dios en el reino celestial. Pero tenemos que pasar por pruebas, por dificultades. Como dice aquí en esta primera parte, dice, es probable que en el futuro haya más tormentas. No va a ser la última. O sea, nosotros tenemos que, como he subrayado acá, prepararnos para esas tormentas. ¿Cómo nos preparamos? Haciendo esto.
¿ve? Edificando nuestra vida en Jesucristo. Por lo tanto, si yo voy a ser el propio constructor de mi vida, yo soy el que toma las decisiones, ¿vale? Yo soy el constructor de mi vida, ¿qué decisiones yo debo tomar? ¿Vale? Un poco en esta línea deberíamos reflexionar en esto que os voy a mostrar. Mirad, esta lámina de aquí, como ya os imagináis, representa el templo de Salt Lake City allá por el año 1962. Aquí estáis viendo que se hizo una reforma importante en el exterior del templo, donde quitaron parte de los jardines y demás, e iban a hacer se ha hecho una parte, unos subterráneos que hoy día todavía siguen ahí. Entonces, cuando hicieron esta excavación, les sirvió también para verificar el estado de los cimientos. Vosotros sabréis, en la historia de la Iglesia se menciona de que cuando el templo estaba construido, vino un ejército de los estados allí a Utah, los miembros de la Iglesia enterraron los cimientos y durante años estuvieron enterrados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no voy a repetir esa historia, porque la mayoría lo conoce, pero os voy a mostrar una fotografía más donde vamos a ver que todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, esta tierra, ha sido quitada, ¿vale? Y se ha verificado a ver el estado de cómo estaban los cimientos por la parte inferior. Bien, quiero que os fijéis en esta pared, ¿vale? Y vamos a abrir la otra imagen, y es esta. Bien, esa pared que os he mostrado antes es esta de aquí. Estas de aquí son las piedras de granito que los miembros tuvieron que retirar, ¿vale? Veis aquí las escaleras de acceso al templo, por tanto el nivel de la tierra es el nivel del suelo actual, ¿vale? Y toda esta piedra que había aquí fue la que los miembros tuvieron que retirar. Son 4 metros de altura, un poco más, ¿vale? Y esta es la piedra calcárea arenisca que había anteriormente, que se degradó y que estaba fisurada y los miembros tuvieron que cambiarla. Eso tardaron 5 años en cambiar esto. Esta base que había más abajo, toda esta, como es mucho más amplia y mucho más grande, pues son 4,80 metros de altura también, se conservó, ¿vale? Y luego posteriormente pues ya estáis viendo aquí que se han hecho cimentaciones con hormigón, que esto es la modificación que se hizo, y todo esto aquí es un sótano. Bien, todo esto lo muestro ¿para qué? Pues simplemente para comentar de que como constructores de nuestra vida tenemos que tomar una decisión, y la decisión es de fortalecer nuestros cimientos, o lo que se llaman en otros países fundamentos, ¿vale? Y quiero que miremos esto. Jesucristo, ¿vale? Tenemos que verlo a Él como nuestro fundamento. Porque cuando nosotros tomamos decisiones, ¿vale? Si hemos escogido a Jesucristo como nuestro fundamento, como nuestros cimientos de nuestro edificio, en base a eso tomaremos todo el resto de decisiones a lo largo de nuestra vida de forma correcta. Si nosotros no escogemos a Jesucristo como nuestro fundamento en nuestra vida, las decisiones que tomemos en el futuro no van a ir bien. Entonces nos vamos a ver azotados por medio de tormentas y tempestades y demás. Bien, aquí, en esta parte de aquí, hay unas cuantas notas que son muy interesantes y quiero que las, como mínimo, las leamos. Fijaos, la santificación es el proceso por el cual la persona se libera del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Bien, eso lo tenemos claro, no hay más que discutir. Una vez que nos hemos arrepentido verdaderamente, y haría énfasis en esta palabra, verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de la culpabilidad de nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que se nos ha perdonado y hecho limpios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo confirmará. Él
es el santificador. Ningún otro testimonio de perdón es más grande que ese. O sea, el Espíritu Santo va a darnos esa influencia y ese sentimiento. Fijaos en esta cita del Christofferson. El ser santificado mediante la sangre de Cristo es llegar a ser limpio, puro y santo, que es lo mismo que hablábamos aquí arriba. Si la justificación elimina el castigo del pecado pasado, entonces la santificación elimina la mancha o los efectos del pecado. Por lo tanto, cuando la voluntad, las pasiones y los pensamientos de una persona se someten a Dios y a sus requisitos, esa persona es santificada. Es lo que comentaba yo antes. Nos santificamos mediante el poder del Espíritu Santo gracias a la expiación, pero fijaos en esta cita que hay aquí. Aún después de haber sido santificados, es posible caer de la gracia divina. Por lo tanto, el mayor consejo de esto es que debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, ¿vale? Bien, un poco en esta línea, en el de cuidarse, el presidente Nelson, en una cita que tuvo por ahí por Latinoamérica con el presidente Stevenson, mencionó algo que puede darse lugar a muchas interpretaciones. Dijo: somos testigos de un proceso de restauración. Si crees que la iglesia ha sido completamente restaurada, solo estás viendo el principio, queda mucho por venir. Espera hasta el próximo año y luego el año que viene. Tomen sus pastillas de vitaminas y tomen fuerzas porque esto va a ser emocionante. Yo me imagino que él lo daba en la línea de la cantidad de cambios, de proyectos, de desafíos, cosas nuevas a nivel de iglesia, cosas nuevas a nivel personal, desafíos personales que nosotros tendríamos que enfrentar. Pero también podemos interpretarlo como cosas, pruebas que nosotros podamos también atravesar en los próximos años. Y debemos de tomar fuerzas, ¿verdad? Hoy día, pues, lo que estamos atravesando con todo esto del virus, el no poder ir a la iglesia, hacer las reuniones sacramentales en la casa, etcétera, pues es como muy diferente. En la historia de la iglesia, que yo sepa, nunca se había hecho algo así, ¿no? Como coger los templos, cerrarlos todos y un largo etcétera. Bueno, yo creo que el consejo se puede aplicar de muchas maneras. Yo lo interpreto de como que tengo que ocuparme de mantenerme vigoroso, fuerte espiritualmente, ¿verdad? Y de prepararme para lo que tenga que venir. Bien. Bueno, en la línea de la MAN 712, pues lo mismo que el presidente Nelson ha estado hablando, pues Nefi hizo lo mismo. ¿Os acordáis que dice en el libro de Mormón que él construyó, pues había una torre cerca de su casa, cerca de la valla, que estaba al lado de un camino, que perfectamente podría ilustrar un poco esta imagen, ese contexto, y dice que él pues estaba orando. Imaginemos que él fuera este personaje que está aquí dibujado, y de que las personas pues se pararon al lado del camino y estaban mirándolo y como asombrados, ¿no?, de ver a una persona orar en esa época, ¿no? Un poco en esa línea, pues de la misma manera que ahí él estaba orando por su pueblo, y de la misma manera que el presidente Nelson pues ha estado dándonos consejos y en muchas ocasiones revelando la voluntad de Dios al pueblo, pues la idea es aquí de tomar decisiones personales de qué hago yo para poder sostener o apoyar al presidente de la iglesia y a los apóstoles en sus responsabilidades, como mencionamos aquí. O si trasladamos esto a los líderes locales, pues cómo puedo sostener yo a mi obispo en su responsabilidad, porque también tengo mi parte de responsabilidad en que él haga su trabajo. Pues bien, debemos
entender de la que es, para mi modo de ver, la mejor manera de sostenerlos es dar oído a su consejo y ponerlo en práctica, ¿vale? Hablando de la fe, es darse cuenta de que la fe va un poco más allá de los milagros. Si miramos aquí, en este pedazo de relato del Amán del 9 del 1 al 20, aquí narra cuando aquí el profeta estaba hablando y la gente discutía, pues que él les dio una señal y les dijeron que fueran a ver al juez superior, ¿vale? Que fueran a verlo y que cuando fueran a verlo verían que estaba muerto. Y obviamente, pues veis aquí, el juez fue asesinado. Entonces, aún así, aunque él les dio esa prueba a las personas, a los nefitas en ese momento, él luego lo acusaban y buscaron la manera de decir que estaba como cómplice de los asesinos y por eso sabía que lo habían asesinado. Es decir, las personas siempre van a tergiversar las pruebas que uno le pueda dar. Por eso es que la fe no se nutre de los milagros, sino que el milagro viene después de que uno supera la prueba de fe. Nosotros no debemos de pedir señales ni milagros con el fin de aumentar nuestra fe. El proceso es inverso. Por lo tanto, nosotros debemos de entender de que por medio de hacer la voluntad y guardar los mandamientos de Dios, Él nos va a bendecir. Nos va a bendecir de todas las maneras posibles. Va a bendecir en nuestra vida cuando somos varones con el sacerdocio, de tener el poder y la autoridad para poder representarlo y hacer las cosas en su nombre. Va a poder, a través de nosotros, bendecir a nuestras familias o a las personas y los miembros de la iglesia o personas que no son miembros incluso. Entonces, en toda esta línea hay que entender que cuando las personas procuran y hacen la voluntad de Dios de esta manera, infatigablemente, ¿vale? Y marcaría eso con un color así, diferente, que se vea, ¿vale? Cuando hacemos la voluntad del Señor infatigablemente, nosotros es cuando progresamos, es cuando nos santificamos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender de que el trabajo de la santificación, del servir al Señor, no es una cosa de domingo, sino que es una cosa de diario. Finalmente, ya para ir terminando, quiero recordarles algo, y es que tenemos que tener siempre una perspectiva eterna de nuestra vida, de nuestras decisiones. No vayamos por la vida improvisando. Tenemos que ir con un plan trazado. De la misma manera que los miembros de la iglesia pues utilizaron de unos cimientos firmes, y cuando se encontraron con problemas, si toca retroceder 5 años en el tiempo y cambiar todas estas piedras, que es lo que ellos tardaron en hacerlo, pues toca, ¿vale? Pues si nosotros tenemos que retroceder y tomar decisiones y arrepentirnos y volver un paso atrás, pues a lo mejor es mejor cambiar este pedazo para que no se caiga todo este pedazo de edificio encima, ¿vale? Entonces creo que es conveniente que recordemos siempre los consejos que se nos dan. Aquí al final hay un relato del Andersen, que si queréis leerlo es cuanto menos interesante, ¿vale? Para que veamos la importancia de escuchar la guía del profeta. Y esta es mi clase. Os la dejo con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.